Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Hemos podido extraer muchas enseñanzas de esta parte final de las cartas, pero no olvidemos que el propósito específico de Pablo era su autodefensa contra aquellos que ponían en tela de juicio la genuinidad de su apostolado. Ya él habló anteriormente acerca de cómo si tuvo la necesidad prácticamente de autoalabarse, aunque para él era algo muy triste y de disgusto. Dice el versículo 11, vuelve a mencionar lo mismo, o sea que esta repetición que encontramos aquí indica realmente cómo él se sentía al respecto. Hermanos, la gloria es de Cristo, es del Señor. Sabemos, Isaías dice, no la comparte con nadie. Pero lo glorioso de todo esto es que los verdaderos ministros y siervos del Señor le dan la gloria a Cristo. O sea que en ningún momento se pretende atraerla hacia uno mismo, porque uno sabe que solamente le pertenece a Él. Pablo estaba muy claro de esto, lo dice ahí en su carta, que lo que él era por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que él estaba bien puesto, su mente bien dirigida en lo que él era, y por eso es que para él autoalabarse era algo de necio. Y eso hay veces uno lo ve mucho, inclusive de personas que se autoalaban ellos, pero sabemos que solamente debemos de dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Se sentía avergonzado, prácticamente lo obligaron a proceder de esta manera, porque él era un siervo humilde y con un correcto concepto de la gracia, pero lo obligaron a hacer de esta manera. Dice, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjense, es más bien los corintios debían de haberlo alabado por lo que él era. Ahora, no es que él esté buscando adulación de la iglesia. Cuando él estaba correcto en que lo que él era por la gracia del Señor y que Dios lo había llamado y capacitado para ser un apóstol, más bien lo que él quería era que los corintios reconocieran esa genuinidad en él, para que obviamente sea el Señor glorificado por medio de la vida de Pablo. Pero ¿qué hicieron los corintios? Quedaron callados al ver, ¿verdad?, que los falsos maestros y apóstoles se estaban refiriendo a Pablo de esa manera, prácticamente calumniándolo, y ellos callados la boca. Dice que él en nada había sido menos que aquellos grandes apóstoles. Yo sé que Pablo se está refiriendo quizás ahí a que tuvo un llamado posterior, su circunstancia de cómo él fue llamado, su vida personal, lo que pasó con él cuando él vivía bajo la ignorancia, que no conocía el Evangelio y era celoso de la ley y prácticamente era un perseguidor de la iglesia. Cómo le costó trabajo que la iglesia le diera aquella recepción, que los apóstoles los recibieran, que aceptaran su apostolado. Todo eso lo tenía en la mente. Entonces, quizás había iglesias que les comparaban y decían, no, porque la iglesia de Corintios fue fundada por Pablo, y a lo mejor esa iglesia podía sentirse como menos que otras, pero él dice todo lo contrario. Él no es menos que otro apóstol. Él fue quien los fundó a ellos, y ellos eran una iglesia tan genuina como las otras. ¿Por qué? Porque allí se estaban desplegando los dones del Espíritu Santo, pero a su vez, aunque él dice, nada, no soy menos que ellos, él dice, no soy nada. Obviamente que lo que somos es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora en versículo 12, él procede a presentar evidencias apostólicas, se la presenta a los mismos corintios. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea, Pablo manifestaba las insignias de un verdadero apóstol. Esto era muy importante porque, tal como está sucediendo en nuestros días, que se levantan hombres y se proclaman ellos mismos ser apóstoles, pues en aquel tiempo también, inclusive Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 menciona los que se autoproclaman apóstoles y no lo son. Recuerde siempre lo que es un apóstol. Un apóstol es un enviado de Dios, pudiéramos decir un misionero, alguien que sale al mundo a lo que es llevar el evangelio, el objetivo de plantar iglesias, dejar iglesias constituidas con sus líderes, y esa es la idea de lo que es un verdadero apóstol. Pero como cuando Dios llama, a su vez capacita a su siervo con los dones pertinentes para que pueda realizar su función, de manera que redunde en glorificación de la gracia y el poder de Cristo, pues Pablo había recibido del Señor estas señales, estas manifestaciones que él le decía a los corintios: ven, yo no soy menos que los grandes apóstoles que llaman las columnas de la iglesia, yo no soy menos. Y es interesante que de estas señales y manifestaciones, él menciona una en particular, la paciencia. Ahora, es importante cuando uno debe discernir a un líder genuino, que este líder pues tenga el conjunto de todas las capacidades que verifican su genuinidad. Porque vamos a ver aquí que él está hablando de milagros, señales y prodigios, pero nosotros bien sabemos que el diablo también tiene poder para hacer esas señales, prodigios y milagros. Entonces no necesariamente experimentar algo así extraordinario es señal de genuinidad en apostolado. Mateo 7, Jesucristo habla al respecto. Pero cuando tú tienes en cuenta todos los aspectos, entonces te lo puede decir. Y uno de ellos dice aquí es paciencia. Es una de las virtudes que tiene que ver con carácter y temperamento. Inclusive está ahí en uno de los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es donde están los frutos del Espíritu Santo. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea, esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestro carácter, en nuestro temperamento, como Él nos va a ir moldeando a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, paciencia es perseverar, es la constancia en permanecer y soportar bajo el peso de circunstancias adversas. O sea, más bien la paciencia pone a prueba la capacidad de resistencia que pueda tener un individuo. Es una virtud, como ustedes pueden ver, imprescindible en el ministro. ¿Por qué razón? El trabajo del ministro es lidiar con personas. Y si un ministro pues no tiene paciencia, no va a poder ejercer bien su ministerio. Además de lidiar con las personas, siempre es propenso a persecuciones, y por eso es que la necesita. ¿Por qué? Porque el fuego de la prueba, estamos hablando aquí de hallar a alguien veraz, y eso es lo que está Pablo defendiendo aquí, su apostolado. Dice, el fuego de la prueba da la evidencia de la genuinidad. Él mismo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, primera de Corintios 3, 13 al 15. En otras palabras, si Pablo
no hubiera sido llamado por el Señor y no hubiera tenido la paciencia para tolerar y soportar todo lo que él pasó. Precisamente en estos estudios hemos ya tratado sus tribulaciones que eran provocadas por el ministerio, sus preocupaciones por la iglesia, su enfermedad física, todo este problema psicológico, emocional de tener que defenderse ante los falsos maestros. Si Pablo no hubiera tenido paciencia, él no hubiera podido haber durado en el ministerio. Por eso que es tan importante. Dice 1 Corintios 3, versículos 13 al 15: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La semana pasada estuvimos hablando de las pruebas de las enfermedades. Nosotros los cristianos tenemos que ser conciencia. Dios va a probar nuestra fe. Todo lo que sale de nuestra boca y lo que le profesamos al Señor, hay veces hasta en cantos y oraciones. Por eso dice la Biblia que debemos cantar y orar con entendimiento, porque todo lo que sale por nuestra boca, Dios lo va a probar. Y si yo levanto la mano y digo, yo amo a Dios, Dios va a probar a ver si verdaderamente yo lo amo. Y si yo digo, yo he decidido seguir a Cristo, Dios va a probar a ver si verdaderamente tú vas a seguir a Cristo. Quiere decir que vamos a pasar por este fuego de pruebas para probar nuestra resistencia. Y es por eso que necesitamos la paciencia. Vemos que es un fruto del Espíritu. Hay cristianos que dicen, no, yo no pido paciencia, pero qué tremendo error. ¿Por qué no vas a querer este fruto del Espíritu? Es tan importante para ti. Y es realmente necesario, no solo en los ministros, pero también en nosotros los cristianos. Usted puede leer 2 de Pedro 1, del 5 al 6, que habla acerca de ir añadiendo a nuestra fe conocimiento, etc. Y uno de ellos es la paciencia. Pero me llama mucho la atención como a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ustedes saben que son las 7 cartas que se le envía a la iglesia, y para hacernos llamados a los cristianos, de darnos cuenta que estamos viviendo ya en los últimos tiempos, que pronto el Señor viene por nosotros y que tenemos que velar y orar. En todas las cartas el Señor dice, al que venciere, en las 7 cartas. ¿A qué se refiere al que venciere? Tener la paciencia de permanecer firmes a pesar de todo lo que pueda venirnos arriba. Miren los días que estamos viviendo, ya no se puede vivir tranquilo, hermanos. Ya no se puede decir, voy a disfrutar de un evento, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre detrás de la mente del ser humano va a estar hechos como los que pasaron esta semana. El domingo estábamos aquí en la iglesia. ¿Quién nos iba a decir que ya al otro día padres iban a estar enterrando a su hijo y otros heridos perdiendo las extremidades? Estamos viviendo días difíciles y para ello vamos a necesitar mucha paciencia para permanecer firmes en nuestro lugar. Que nadie nos mueva de nuestro grado de fidelidad al Señor, de nuestro grado de responsabilidad y de santidad. Vamos a ver caer a nuestra derecha y a nuestra izquierda, gente por aquí, gente por allá. Pero hermano, el llamado es muy personal a cada uno de nosotros. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sabe qué? Si usted no tiene paciencia, pídesela al Señor. Yo soy uno de los que necesita pedirle paciencia al Señor porque muy desesperado. A veces, sinceramente, necesito decirle, Señor, dame ecuanimidad. Ecuanimidad para hacer las cosas. Porque la vida aquí es un ritmo acelerado. Es acelerado.
Vamos montados en los carros continuamente, prácticamente por el tiempo. Y eso también va afectando nuestra vida, que hay veces no podemos ni tan siquiera separar hora y pico para estar tranquilos en un templo escuchando un estudio bíblico. Y por eso necesitamos mucha paciencia. Bueno, esa es una de las evidencias manifestativas de que Pablo era un genuino apóstol, pero él también menciona señales, prodigios, milagros. No tenemos por qué separarlos, pudiéramos decir hasta que son sinónimos el uno del otro, porque es prácticamente términos que se usan para definir algo extraordinario que el Señor hace. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor sigue ha hecho milagros toda la vida del ser humano. Y lo está haciendo hoy. Lo está haciendo entre nosotros. Sin embargo, tenemos que reconocer, gracias hermano, nosotros tenemos que reconocer que en estos tiempos en que Pablo estaba ministrando, había acabado de ocurrir la crucifixión, la resurrección, la ascensión de Jesús. Se había acabado prácticamente de inaugurar la iglesia. No tenían los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos nosotros hoy. Y cosas extraordinarias Dios hizo. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos creyentes, creyentes que lo único que tenían era la palabra oral, ayudarlos a crecer en la fe. Y Dios vio que era necesario respaldar la predicación de aquellos apóstoles con estas señales, prodigios y milagros. Si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 4, Hebreos 2:4 menciona esto que les estoy hablando. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Para que ustedes vean que era una manera de testificar, una manera de predicar el Evangelio. Estas señales, prodigios y milagros. Dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad, Dios iba obrando y vio necesario que aquello ocurriera en aquel entonces. El mismo Hebreo dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Yo no necesito ver que pasen cosas extravagantes y extraordinarias delante de mí para yo fortalecer mi fe. A mí me basta la palabra de Dios, su palabra, lo que Él me dice, a mí me basta para mi fe. Pero sí creo en su poder y sí creo que es en su voluntad, como Él dice aquí. Cuando Él se requiera un milagro, pues Él lo hará. Pablo fue un hombre que Dios utilizó de esta manera. Hechos 19, del 11 al 12 lo confirma, de que Pablo hacía este tipo de manifestación. Según el doctor Barnard Hastings, en Bible Dictionary, dice acerca de un milagro, encontré interesante este concepto que él da, que es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios, una interferencia del autor de la naturaleza, un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina. Eso es lo que se considera un milagro, algo extraordinario, algo que usted no puede dudar que tuvo una procedencia divina, porque si usted analiza las leyes no tienen explicación. Esa es más o menos la idea de lo que es un milagro. Dios ha establecido leyes de ciencia, leyes naturales que rigen en el universo, rigen la vida completa. Hay veces que estas leyes, precisamente Dios va más allá de estas leyes para hacer este milagro.
El Nuevo Testamento designa 3 términos para milagros. Los 3 son muy interesantes. Número 1, usa dunamis, que es de donde procede la palabra dinamita. Es para señalar un poder, o sea, una obra poderosa, pero que revela el poder de Dios y el poder del nombre de Jesucristo. Hermanos, el Dios que nosotros adoramos es omnipotente. Nada es difícil para Él, nada es imposible. Jesucristo es Dios y Jesucristo es todopoderoso. Y en su nombre hay poder. Por eso nosotros no podemos estar tomando el nombre de Dios en vano. Y por eso es que una de las condicionantes de nuestra oración es siempre orar en el nombre de Jesucristo. Porque es que es en ese nombre, en el poder de su nombre, que Dios concede nuestras peticiones. En Él hay poder. Y cada vez que el Señor está respondiendo una de nuestras oraciones, está revelando este poder dinámico en la vida de los creyentes. Otro término es terata, y habla ahora de prodigios, hechos asombrosos. Y de eso está llena la naturaleza, de manifestaciones inexplicables del poder y la sabiduría de Dios. Cualquier cosa que suscite en nosotros el asombro. No olviden que, como dice Romanos capítulo 1, que la creación es un fiel testigo de la obra de Dios. Y es una obra nueva todos los días. Ese atardecer, ese amanecer se renueva todo el tiempo. Usted no ve nada fijo, nada que es repetitivo, es todo nuevo. Y tenemos nosotros que aprender a ver el poder de Dios detrás de cada aspecto de la naturaleza, porque ella es un fiel testigo de su poder. Pero el tercer término es semeia, que es de donde vienen señales. ¿Por qué? Porque un milagro no es un fin en sí mismo, sino que nos revela la presencia inmediata de Dios. Los milagros, cuando Dios los hace, tienen un propósito. Más que suplir una necesidad, sanar al enfermo, abrirle la puerta a alguien que está pasando por una situación difícil. Cuando usted ve que Dios obra un milagro, más que resolver la situación, Él nos quiere dar una señal de su poder, de su manifestación, de su presencia, y más que todo, de su misericordia, porque es por su misericordia y gracia que Él responde a nuestras peticiones. Ahora, todo esto, los milagros, se dan para impresionar a las personas y ayudarlas a creer. Por eso es que vemos que en estos tiempos en que Pablo y los otros apóstoles estaban ministrando, hubo una exageración de estas manifestaciones de Dios, ayudarles a crecer en la fe. Por eso hoy día, que ya tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, o sea, tenemos mucha más revelación de lo que tuvieron aquellos hermanos nuestros primitivos. No es que Dios haya dejado de hacer milagros, es que ahora Dios quiere que nuestra fe sea fortificada en su palabra. Que todo lo que nosotros leamos aquí, lo creamos y lo pongamos por obra. Ahora, también hay que añadirle, y sé que no está mencionado aquí en el versículo, estamos hablando de manifestaciones evidentes de un apóstol, para que no nos confundamos, porque, repito, hay actividad satánica y también metida dentro de las iglesias, gente haciendo milagros en el nombre del Señor. Mateo 7, 20 al 24 lo advierte. Por eso es que al seguir un líder, y usted encontrará extraño que uno diga esto, pero bueno, estos también estudios los ven en el internet y puede ayudar a otras personas a que se abran sus ojos y se den cuenta y puedan discernir a qué líder están siguiendo y tener en cuenta de que no es solamente poderes de hacer milagros. Ya se mencionó la paciencia.
La paciencia en medio de la prueba y del fuego. Pero también podemos añadirle conocimiento pleno sobre todo del Evangelio, fidelidad en la enseñanza, fidelidad en proclamar la verdad y conducta y conversación piadosa. Todo esto tenemos que tenerlo en mente cuando se trata de un líder, y todo eso lo podía manifestar el apóstol Pablo. Ahora, el versículo 13, volviendo a nuestro texto, que es 2 de Corintios 12, versículo 13. Ahora aquí ya él está tratando situaciones muy peculiares de la iglesia de los Corintios. Acuérdense que las escrituras son inspiradas, útiles para enseñar, nos sirven para toda la iglesia en todo el tiempo, pero hay partes que eran directamente a tratar una situación de aquel momento y peculiar que tenía la iglesia de Corintio. Pablo sentía la necesidad de expresar todas estas cosas de manera escrita y de arreglar aquella situación con esta iglesia que él amaba tanto. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme en este agravio. O sea, las otras iglesias pues sostenían a sus apóstoles, pero Pablo rehusaba recibir sostén de la iglesia de Corintio, y él no quería que ellos se sintieran menos que otras iglesias que sí apoyaban a sus apóstoles financieramente. Y él les dice, primero, perdónenme, si esto ustedes se sienten mal por esto, perdónenme. Pero él tenía sus razones por la cual actuar así, razones que ya hemos estudiado en estudios anteriores, pero podemos básicamente mencionarlas así por encima. Recuerden que su estado social, el estado social del apóstol, era un hombre soltero, un hombre no tenía familia de que preocuparse, ni de sostenerles, ni de nada de eso. O sea que él era un hombre soltero. Número 2, era una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo y fue un cambio radical en él. Quizás por su personalidad, él se entregó de lleno a conocer el Evangelio y luego a proclamarlo, porque todos podemos ser cristianos y tener fe, pero no todos nos entregamos a servir con el mismo ímpetu, el mismo grado de fidelidad y de responsabilidad. Y Pablo no solamente ya tenía el hecho de no tener familia, pero también esa actitud hacia su ministerio, donde él todo lo daba por basura, todo. Él estaba nada más que vivir para Cristo. O sea, cuando él dice, para mí el vivir en Cristo y morir en ganancia, él lo vivía en su vida. Tercero, necesitaba prácticamente de lo básico. Él era un hombre, no estaba preocupado en propiedades ni nada de eso, porque era un apóstol, era un misionero. En otras ocasiones hemos hablado como si existe en la Biblia un don de pobreza que Dios le da capacita a sus misioneros con este don. ¿Cuál es este don de pobreza? Es el desinterés por las cosas materiales. Ninguno. Por eso es que con mucha facilidad se van de un país a otro, adoptan otras culturas, se adaptan a esas culturas. Es porque tienen ese don. Recuerden, hay apóstoles, hay pastores, hay diáconos, hay líderes. No todo el mundo tiene el mismo don y la misma capacidad del Señor. Bueno, Pablo tenía esta capacidad de pobreza, donde él, cuando él veía la necesidad de trabajar, trabajaba, se conformaba con lo que especialmente la iglesia de Filipenses le ayudaba en su ministerio, y ya le era suficiente. Él no estaba ni atesorando aquí en la tierra, ni poniendo dinero en un fondo de un banco, nada de eso. Si lo que la iglesia de Filipenses le daba, y a veces él trabajaba, era suficiente,
él no iba a estar aceptando ofrendas de Corintio. Mas cuando estaban ahí los falsos maestros, esperando nada más que él sacara un poquito el pie para apuntarlo e inmediatamente calumniarlo. Y todo eso, por eso él lo evitaba. Entonces le dice a ellos, no es, perdónenme, que no acepté que ustedes me sostenieran, pero yo tenía mis razones para ello. Versículo 14 al 15 menciona un tercer viaje. Dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. No seré gravoso porque no busco lo vuestro. Pues repite lo mismo. Yo no tengo un interés material. ¿Okay? No es un interés material. Más bien a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él consideraba a los corintios sus hijos espirituales. Y él dice, estoy por ir por tercera vez. Los hechos solo mencionan una visita de Pablo a Corinto. Pero recuerden que los hechos de los apóstoles no pueden abarcar todo lo que hicieron ellos todo el tiempo. Según este pasaje, y también 2 de Corintios 2:1, se aprecia claramente que ya había ido 2 veces a esta ciudad y estaba listo para ir una tercera vez. Dice el 16, pues quiero avanzar hasta allá, poder terminar el estudio en el 18. Perdón, el 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué gran verdad mencionan ahí, ¿verdad? Eso lo experimentamos mucho los padres con nuestros hijos. Hay veces mientras más los amamos, menos recibimos de ellos. Eso es una gran verdad que él menciona ahí. Eso sucede no solamente en las familias, también en iglesias, y así se sentía Pablo con los corintios. Dice el 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Qué significa esta frase? Un poquito extraña lo que él está diciendo ahí, ¿verdad? O sea, él admite que no había sido carga para los corintios, que astutamente se valió de otros medios. ¿Por qué? Repito, debido a los falsos maestros. Él actuó sagazmente para callarle la boca a sus enemigos. Inclusive, versículos 17 y 18, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Como en otras palabras diciéndoles, no piensen de que yo no me atreví a pedirles, pero envié a otros para que pidieran por mí. No piensen eso, porque aún estos siervos míos tenían la misma compostura, el mismo propósito. Recuerden muy bien que Pablo estaba recaudando una ofrenda en las iglesias para enviarla a Jerusalén, pero para suplirle el hambre que había en Jerusalén, no era para él mismo. Y que cuando ya estaba listo esa colecta, envió personas de la misma iglesia de Corintio que llevaran esa ofrenda. O sea que en todo momento Pablo fue un hombre precavido, piadoso, tenía su buena postura y su buen concepto con relación al dinero, a las finanzas, y todo eso lo hacía un genuino apóstol. Toda esa combinación de cómo él se comportaba, etcétera, lo hacía genuino. Por eso es contra el evangelio, contra la ética, contra la escritura, como hoy usan los púlpitos para estar pidiendo dinero, pero así al descaro. O sea, hay que decirlo así, ya al descaro, cuando tenemos todas estas enseñanzas en las escrituras de que los siervos de Dios deben de ser piadosos. Entonces, hoy aprendimos no solamente de la importancia de ser pacientes, y si no lo somos aún, pedirlo porque es un fruto del Espíritu muy pero muy necesario, porque si queremos vencer
pero ser hallados fieles, porque cuando dice Apocalipsis el que venciere, eso no significa que un verdadero cristiano va a perder la salvación, no, pero sí pueden suceder cosas en nuestras vidas que nos hagan menguar en servicio, en nuestra consagración, en nuestra calidad de cristianos, en nuestra fe, y para poder perseverar y vencer y ser hallados fieles, pues una de las virtudes que necesitamos es la paciencia. Pidámosela al Señor. Y vemos también cómo Pablo fue un hombre que Dios respaldó su ministerio por medio de señales y prodigios, y también cómo fue astuto, piadoso, supo manejar muy bien toda esta situación que se le presentó con los falsos maestros, con aquellos que lo querían atacar, y cómo le habló a una iglesia que abriera los ojos, porque esta iglesia de Corinto estaba tolerando que estos falsos maestros calumniaran a su padre. Eso es lo que estaban haciendo, y eso no estaba bien. Y por medio de esta carta, que ya todos entendemos por qué habla así de esa manera en los versículos del 11 al 18, él les explica muy bien cómo él procedía y los por qué. El Señor les bendiga.